Hola amigos, toma dos. Bien, ahora vamos a empezar con la segunda clase sobre teoría de grupos. Y acá espero que esta clase sea en la que terminemos con todas las cosas previas a entrar de lleno con teoría de grupos, básicamente. Bueno, el día de hoy vamos a ver lo que es una estructura. La clase pasada hemos visto lo que es un conjunto. Vimos la formulación de Cantor de la teoría de conjuntos, vimos las operaciones que se pueden hacer entre los conjuntos, las relaciones que existen entre los conjuntos, etcétera. Hemos hablado un poco de lógica también la clase pasada, hemos hablado sobre cómo es que la teoría de Cantor puede llegar a presentar problemas y la necesidad de no tomarse las definiciones a la ligera. Hemos visto estos dos ejemplos de teorías formales de conjuntos, que es la teoría Zermelo-Fraenkel con el axioma de elección, o choice, como se suele decir en inglés. La teoría de von Neumann, Bernays, Gödel también. Hemos visto cómo las teorías ideales, con las condiciones adecuadas para desarrollar una buena matemática, no pueden existir como tal. Y hemos visto lo que es una función y una relación definidas de manera formal, asumiendo claramente alguna teoría formal de conjuntos. Y en particular asumo la de Zermelo-Fraenkel, pero también se pueden llegar a las mismas conclusiones con la de von Neumann, Bernays, Gödel. Así que nada, ahora vamos a empezar con lo que es una estructura algebraica. ¿Ok? Para ello vamos a definir algo que se llama ley de composición. Ahora, ley de composición es una forma muy pedante, muy elegante de decir operación. Por ejemplo, podemos hablar de la suma de números reales. A más B, siendo A y B números reales. También podemos hablar, por ejemplo, de la suma de vectores. Por ejemplo, si yo tengo un vector U más un vector W. Y le puedo sumar otro vector U para que se forme un U. No, mal chiste. También puedo hablar de la multiplicación de números reales. A más B. Perdón, A por B. También puedo hablar de la multiplicación por un escalar en el mundo de los vectores. Y bueno, acá es la suma que todos conocemos, la multiplicación que todos conocemos. Acá sí tenemos dos flechitas U y W. Entonces la resultante va a ser simplemente la suma de estas flechitas. Se intensifican en la dirección que tengan en común. Se anulan en la dirección que tengan opuesta. Y acá tenemos el U más W. Y la multiplicación por un escalar, si yo acá tengo un vector U, entonces así lo puedo escalar por un determinado factor K. Todas estas cosas son operaciones, básicamente. Es decir, acá es donde vamos a ahondar un poco más en la parte teórica. Vamos a formalizar lo que es una operación. Recordemos que necesitamos tener las cosas bien definidas porque si no, nos pueden aparecer problemas. Ya vimos qué es lo que pasó con Cantor la clase pasada. Así que vamos a definir lo que es una ley de composición. Para ello vamos a distinguir dos tipos de leyes de composición. Una ley de composición interna y una ley de composición externa que ya voy a definir. ¿Okay? Una ley de composición interna es una función que va del producto cartesiano de un conjunto por sí mismo en el mismo conjunto. ¿Ok? Esta es una ley de composición interna en un conjunto A. ¿Y qué significa esto? Significa que yo acá voy a agarrar dos elementos
de A, por ejemplo, X e Y, y los voy a mandar a otro elemento de A que va a ser el Z. Con X, Y, Z pertenecientes al conjunto A. Si se dan cuenta, la suma, la multiplicación por un escalar y todo eso se definen de esa manera. Bueno, no entramos en la multiplicación por un escalar todavía. Pero si se dan cuenta, la multiplicación de reales, la suma de reales, la suma de vectores, son leyes de composición internas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la suma de reales no es más que una función que va de R por R en R. En el sentido de que yo, por ejemplo, si quiero averiguar cuánto es 2 más 3, estoy a dos números o a un par de números reales, le voy a asignar otro número real. Casi escribo 4. Y le asigno el 5. La manera más formal de representar las funciones, como hemos visto en la clase pasada, suele ser de esta manera, en el sentido de que representamos esta cosita así, simbolito raro de X, Y igual a Z. Pero nosotros vamos a prescindir un poco de esta notación y vamos a escribirlo como X, simbolito raro, Y. Y este simbolito raro es la representación de la ley de composición interna. Y la ley de composición interna puede ser lo que a mí se me cante. Puedo definir esta operación de la manera que a mí se me cante. Incluso no tiene por qué estar perfectamente definida, sino que le puedo exigir propiedades, como por ejemplo que sea conmutativa, es decir, que X operado con Y va a ser lo mismo que Y operado con X, etc. Puedo pedirle muchas cosas. ¿Hasta ahí estamos claros? Lo que es una ley de composición interna. Sí. Excelente. Bien, y ahora vamos a definir lo que es una ley de composición externa en A. Básicamente una ley de composición externa involucra esta misma situación, solo que acá vamos a invocar, por ejemplo, la multiplicación por un escalar, porque si se dan cuenta, acá nosotros estamos operando un elemento de un espacio vectorial con un número. Es decir, que acá yo no estoy operando dos elementos de un mismo conjunto, sino que estoy operando un elemento de un conjunto con otro elemento de otro conjunto, y eso como resultado me va a dar un elemento del conjunto de acá. Esa es la noción que vamos a formalizar acá. Básicamente una ley de composición externa va a ser otra función, pero que esta vez va a ir de un conjunto que no va a tener que ver necesariamente con el A, y lo voy a operar con un elemento de A, y lo voy a mandar a otro elemento de A. En este caso, por ejemplo, acá estaríamos hablando de la multiplicación por un escalar. Ejemplo. Del cuerpo de los reales, operado con un elemento del espacio vectorial, y lo voy a mandar a un elemento del espacio vectorial. Y bueno, acá de vuelta lo mismo. Las funciones se pueden representar de esta manera, como hemos visto anteriormente. Pero en realidad lo vamos a representar, preferimos representarlo como K operado con X. Ojo que también esto lo van a ver en Wikipedia si lo buscan. Y es que existen las leyes de composición externas por izquierda o por derecha. En esencia son la misma cosa. Da lo mismo el orden. La idea es cómo se puede llegar a definir. O sea, no es que dé lo mismo el orden. Las funciones en efecto van a ser distintas porque van a tener distinto dominio. Pero el resultado de las funciones en esencia no cambian. Simplemente estoy como... Es una cuestión de notación.
Y ya definido esto, ya definido lo que es una ley de composición interna y una ley de composición externa, una estructura es un conjunto con sus leyes de composición. Y se suele representar de esta manera. Si yo, por ejemplo, tengo un conjunto A con estas leyes de composición internas que voy a llamar simbolito raro 1, simbolito raro 2, simbolito raro I, puedo tener I leyes de composición internas. Y acá también puedo definir leyes de composición externas. Acá es otro simbolito raro 1, otro simbolito raro 2, y así sucesivamente. Simbolito raro J. Pero también tengo que especificar los conjuntos que se ven involucrados en estas leyes de composición externas. En este caso, por ejemplo, puede ser la ley de el conjunto que se involucra en la ley de composición externa 1 va a ser un K sub 1. En la segunda va a ser un K sub 2. Y así hasta... Voy a correrlo un poco para que entre. Hasta K sub J. Esta es la manera en la que se representa una estructura o una estructura algebraica. Básicamente es eso. Una estructura o estructura algebraica es un conjunto con sus leyes de composición. Ejemplos de estructuras ya vieron varias veces. Tienen, por ejemplo, a los reales con la suma y con la multiplicación. Esas son leyes de composición internas. Si se dan cuenta que yo no especifiqué ningún conjunto que sea externo a los reales. También están los espacios vectoriales, que por ejemplo puede ser el R2, la suma, el producto por un escalar, y acá tengo que especificar, ojo que acá se me olvidó poner R2, y acá tengo que especificar que el producto por un escalar se define sobre este otro conjunto R. Todas estas son estructuras algebraicas. Tengo una pregunta. Diga. ¿Es un conjunto de una estructura algebraica? Un conjunto, una estructura algebraica, el conjunto por sí solo, no. El Ok. conjunto con sus operaciones es una estructura algebraica. Entonces sí o sí debe de llevar una ley de composición, el conjunto, para que tenga estructura. Si no, solo el conjunto por sí solo no tiene. Exacto. Tienes que definir operaciones, las puedes definir como quieras, pero tienes que definir esas operaciones para que sea una estructura algebraica. Y la Bueno, forma de poder especificar eso es poniendo el conjunto, poniendo sus leyes de composición internas, poniendo sus leyes de composición externas y los conjuntos sobre los que se definen esas leyes de composición externas. ok, gracias. Por nada. Eh, ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Bien, tomaré ese silencio como un no. De ahora en adelante, para no decir ley de composición, porque es un nombre muy raro, muy largo, perdón, vamos a decir una operación. ¿Ok? Es bastante informal, pero sirve. Para los propósitos de este curso va a servir. Por ejemplo, acá la suma, en vez de decir que es una ley de composición, que se dice así formalmente, decimos que es una operación. Y el producto también es una operación. Y ojo, que también podemos definir matrices cuadradas con entradas reales. Podemos sumarlas, podemos multiplicarlas
podemos multiplicarlas por un escalar. Y acá tenemos que especificar el R. Esta es otra estructura algebraica. La estructura algebraica de las matrices 2×2. Con entradas reales. Es eso, es decir, esto es una formalización de todas las ideas que nosotros tenemos. Bien, si no hay dudas, paso al siguiente tema, que son las relaciones de equivalencia y las relaciones de orden. Acá es donde probablemente nos vayamos a extender un poquito más, en especial en relaciones de equivalencia. ¿Ok? Una relación que puede representarse de esta manera, también de esta, también de esta, también de muchas formas. Yo en particular prefiero usar esta en general. Es de equivalencia si es reflexiva, simétrica y transitiva. Esto lo vimos en la clase pasada, pero lo vamos a repasar. El hecho de que sea reflexiva significa que X se relaciona con X. Que sea simétrica significa que si X se relaciona con Y, entonces Y se relaciona con X. Y que sea transitiva significa que si X se relaciona con Y y además Y se relaciona con Z, entonces X se relaciona con Z. Si una relación cumple estas propiedades, se dice que es una relación de equivalencia. Vamos a ver un ejemplo. ¿Ok? Voy a definir una relación de equivalencia sobre los reales. Tomemos X y reales. X se relaciona con Y si X menos Y es un número entero. Me quedó pésima la representación de los números enteros. Ahora sí. ¿Se entiende la idea? Acá, por ejemplo, podemos decir que el 4,05 se relaciona con el 3,05. ¿Por qué? ¿Cuánto es el resultado de 4,05 menos 3,05? Si alguien me puede decir. ¿Cómo cuánto? 1. Exacto, 1. Y 1 es un número entero. Así que se relacionan, sin problema. Pero ahora vamos a demostrar que esto de acá es una relación de equivalencia. ¿Ok? Primera propiedad. La primera propiedad se cumple sabemos que X menos X va a ser 0. Sí, sí. Por lo tanto, como 0 es un número entero, entonces X se va a relacionar con X. Para cualquier X. Segunda propiedad. Supongamos que X menos Y nos da un número entero. Nosotros sabemos que el opuesto, el elemento opuesto o el negativo de un número entero también es un número entero. Por lo tanto, menos X menos Y también pertenece a los números enteros. Pero menos X menos Y
va a ser igual a menos x más y. Y como en los reales se cumple la propiedad conmutativa, podemos cambiar de lugar esto y nos va a dar y menos x. Es decir, que y menos x también va a pertenecer al conjunto de los enteros. Por lo tanto, y se relaciona con x. Así que se cumple la propiedad simétrica. Queda la transitiva. Supongamos que x menos y pertenece a los enteros. E y menos z también pertenece a los enteros. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer acá? Puedo sumar estos dos resultados. ¿Por qué? Porque la suma de dos enteros también es un entero. Entonces, por lo tanto, me va a quedar x menos y más y menos z pertenece a los enteros. Y como acá tengo un menos y acá tengo un más y, se vuelven cero, porque son elementos opuestos. Entonces me va a quedar x menos z perteneciente a los enteros y por lo tanto x se relaciona con z. Este es un ejemplo de relación de equivalencia. ¿Hasta ahí se entiende? Todo bien. Perfecto. Solamente que ahí, en donde colocas x menos y pertenece a z, cuando quieres probar la última, ahí sé que el menos que está en la izquierda es una viñeta, pero digo que se puede prestar a confusiones. Ah, claro. En realidad voy a cambiarlo. Y en vez de poner cosas así, voy a ponerles triangulitos. Mejor queda esto. Más lindo. Sí, sí. Excelente. Muy buena observación. Bastante visual. Me parece excelente. Muchas gracias, Drasti. Por nada. Y acá les voy a presentar otro ejemplo. Tomemos AB y CD pertenecientes al conjunto de pares de naturales. Y acá voy a definir la siguiente relación de equivalencia. El par AB se relaciona con el par CD si ocurre que A más D va a ser igual que B más C. Esto en términos de naturales, ¿no? Ahora, esta relación es de equivalencia. En la demostración se las dejo como ejercicio. Lo siento, chicos, pero no se puede hacer todo en las clases. Pero es interesante llegar a demostrar este tipo de cosas. Y ya van a ver la importancia de lo que tienen las relaciones de equivalencia. De hecho, ahora mismo voy a definir algo, un concepto importante para las relaciones de equivalencia. Pero la idea es esencialmente la misma. Tienen que probar que es reflexiva, que es simétrica y que es transitiva. La transitividad es la parte más compleja, pero queda como ejercicio. La gracia de las relaciones de equivalencia es que nos permiten redefinir cuándo dos elementos son iguales. O cuando queremos que respecto de una cosa dos elementos se comporten de manera igual, la relación de equivalencia sirve mucho en ese aspecto. Porque yo, si tengo dos elementos equivalentes, significa que a efectos de algo con lo que yo voy a trabajar, se van a comportar de la misma manera. Y bueno, no me interesa. Entonces, por ejemplo,
con esto podemos definir lo que se llama la clase de equivalencia respecto de una relación de equivalencia, que significa el conjunto de todos los elementos que son equivalentes entre sí o que se relacionan mediante la equivalencia. ¿Ok? Se representa de esta manera. Con unos corchetitos ponen el elemento y se define de la siguiente manera. Todos los i pertenecientes al conjunto, tales que los i se relacionen con el x. Y acá les voy a mostrar por qué este concepto es importante. Con algo bastante visual. Fracciones. El 1/2 se va a comportar de manera algebraica y aritmética exactamente igual que el 2/4. Y se va a comportar de manera exactamente igual que el 3/6, el 4/8, incluso el menos 12 sobre menos 24. Se va a comportar aritméticamente de la misma manera, pero si se dan cuenta, estos elementos en sí no son esencialmente iguales. Están representando cosas distintas. Acá yo agarro un chocolate, lo parto en 2 y me quedo con una parte. Acá yo agarro un chocolate, lo parto en 4 y me dan y me quedo con 2 partes. Eso sonó mal, ahora que lo pienso, pero no importa. Acá agarro un chocolate, lo parto en 6 y me quedo con 3 partes. Esencialmente son cosas distintas, pero aritméticamente se comportan exactamente de la misma manera. Por lo tanto, todo esto queda catalogado, por ejemplo, en la clase de equivalencia del 1/2. Siempre se pide que sea el más pequeño, porque es el primero al que vamos a alcanzar. La idea es siempre poner el más pequeño, pero eso es simplemente es algo de convención. Es decir, esto va a ser exactamente lo mismo que la clase del 2/4. Pero en general se escoge este como representante. ¿Vieron cuando les piden que las fracciones estén siempre simplificadas? Es eso. ¿Se entiende lo que es una clase de equivalencia? ¿Hay alguna duda? Bien, tomar ese... Todo bien. Bien, perfecto. Iba a decir tomar ese silencio como un no hay dudas. Y con esto, con la relación de equivalencia definida, y también con las clases de equivalencia con las que podríamos llegar a trabajar eventualmente, podemos definir el conjunto de clases de equivalencia. Es decir, en lugar de tratar con los elementos de manera individual, tratamos con sus clases de equivalencia. Y hacemos las operaciones respectivas con las clases de equivalencia. En particular, podemos llegar a definir el conjunto, que se dice conjunto cociente, entre un determinado conjunto y una relación de equivalencia que definí en ese conjunto, que se define como el conjunto de clases de X con X perteneciente a el conjunto A. Esto se conoce como conjunto cociente. Acá yo les voy a presentar un ejemplo bastante visual de lo que es un conjunto cociente. De hecho, es uno de los ejemplos que pensaba tratar en una clase de topología. Hay algunos que les va a gustar. Supongamos que voy a agarrar un... Ah, no puedo hacerlo, lo voy a hacer de acá. Supongamos que yo tengo un cuadrado.
o un rectángulo. En realidad me quedó bastante parecido a un rectángulo. Entonces, voy a hacer algo con este rectángulo. Y es que voy a identificar el lado de arriba y el lado de abajo. Con celestito y con rojo. Y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. A este cuadrado voy a hacer que este punto de acá sea equivalente al punto que esté exactamente hacia el otro lado. En otras palabras, que se mande al reflejo. O sea, este punto va acá. Este punto va acá. Etcétera. Y si se dan cuenta, cuando yo hago eso con... y ojo, también y viceversa. También mando este acá, mando este acá y mando este acá. Y si se dan cuenta, cuando yo hago esto, el resultado va a ser un cilindro. Porque estoy pegando estas dos partecitas. Podemos representar, por ejemplo, el punto donde se pegaron acá. Ahí se pegaron estos dos extremos. Y el resultado es un cilindro. Y en esencia lo que nosotros hicimos fue definir una relación de equivalencia entre este lado y este lado. O en otras palabras, en verdad lo definimos sobre todos los puntos de este rectangulito. Pero lo definimos de manera explícita para estos dos lados. Decimos que este punto va a ser equivalente con este va a ser equivalente con este, y el resto de puntos va a ser simplemente equivalente a sí mismo. ¿Se entiende lo que hicimos? Esta es la gracia de declarar cosas iguales entre puntos que se van a comportar de la misma manera. Básicamente las declaramos como iguales porque se van a comportar de la misma manera. En el sentido de que si yo voy recorriendo acá y acá y acá y llego a este punto, mágicamente me tepeo hacia el otro lado, por así decirlo. No sé si ustedes conocen el Snake. Me imagino que sí. Es bastante conocido el juego de la culebrita que come y va creciendo cada vez más a medida que come. En algunos modos de juegos ocurre que cuando ustedes van a un extremo del cuadradito, mágicamente aparecen en el lado opuesto. La idea es exactamente la misma. ¿Se entiende? Todo bien. Excelente. Muy bien. Hace un ratito me estaba traicionando la conexión a internet y bueno, ahora en realidad no pasa. Bien, y ahora ya terminamos con lo que es una relación de equivalencia. Y ahora vamos a pasar con una relación de orden. Una relación de orden. Una relación que se puede representar de esta manera. Es de orden. Hola. Sí. Idea mía, me caí. Hola, hola, hola. Hola. Ahora sí estoy de vuelta. Sí, se te escucha. Perfecto. No sé qué pasó. Es que no sé qué pasó, pero al parecer el Discord se me reinició. Eso creo que ocurre con una combinación de teclas. A mí también me pasaba. Como mi teclado no me funcionaba bien algunas teclas, yo tenía que presionar dos a la vez para poder presionar esa tecla y que Claro. me salga la letra. Y a veces hacía una combinación rara y se me reiniciaba. Ujú. Sí. No sé qué pudo haber pasado igual. Mm.
Bastante raro. ¿En qué me quedé? Que es una relación de orden. Me estaba definiendo lo que es una relación de orden, ¿verdad? Ta. Sí. Una relación que se puede definir que se puede representar de esta manera es de orden si es reflexiva, antisimétrica y transitiva. Ya expliqué lo que era una relación reflexiva, ya expliqué lo que era una relación transitiva, pero ahora vamos a repasar lo que es antisimétrica, que también lo vimos la clase pasada. Pero básicamente antisimétrica significa que si X se relaciona con y además Y se relaciona con X, entonces esto significa que X va a ser igual a Y. Esto es básicamente una relación de orden. Es una relación reflexiva, es decir, que todo elemento se relaciona consigo mismo, que es transitiva, es decir, puedes tipo transitar de uno a otro sin problema. Y acá la antisimétrica significa que esencialmente no es simétrica, y en el único caso donde es simétrica es cuando los dos elementos son iguales. Ejemplos. Recuerden que si se les ocurre algún ejemplo o algo así, me lo pueden decir y lo analizamos y vemos si es que es. Pero acá les planteo un ejemplo bastante trivial, que es la inclusión de conjuntos. La inclusión no es estricta, básicamente. ¿Por qué? Porque todo conjunto está contenido en sí mismo. Si ocurre que un elemento está contenido en otro, un conjunto está contenido en otro, y el otro también está contenido en el uno, entonces esos dos conjuntos son iguales. Y también está la transitividad. La transitividad se puede ver de manera bastante obvia. Bueno, también tenemos el mayor, el menor, el mayor igual o el menor igual en los reales. Tenemos también este tipo de relaciones, es decir, esto se cumple. Y una relación de orden que nos concierne, que nos va a concernir en el futuro, es la de divisibilidad. La divisibilidad la vamos a definir más adelante. Pero esa es la divisibilidad la vamos a definir y van a darse cuenta rápidamente que es una relación de orden. Ariel, Sí. disculpa que te interrumpa, pero creo que hay una pregunta en sala de texto. Ah, bien. Vamos a revisarla. Pero si sería mayor en vez de mayor que, entonces X seguiría siendo igual que Y. No entiendo la pregunta. Ah, o sea, tú dices que si nosotros cambiamos el mayor o igual por mayor. Claro, lo que pasa es que esa relación no sería de orden. Eso es lo que se conoce como relación estricta de orden. ¿Se entiende? Acá la idea, claramente la propiedad reflexiva no se va a cumplir, la antisimétrica no se va a cumplir y solo se cumple la transitiva.
Sí, sería otro tipo. Una cosa que me faltó poner es que en realidad esto no se le dice relación de orden, esto es lo que se conoce como orden parcial. Porque hay un problema con este tipo de relaciones de orden así definidas. Por ejemplo, tomemos el caso de la inclusión de conjuntos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los racionales y los irracionales, que los vamos a representar de esta manera? Los irracionales definidos básicamente como los reales sin los racionales. ¿Se pueden relacionar? ¿Con la inclusión de conjuntos? La respuesta claramente es no. No se pueden relacionar por la inclusión de conjuntos. Uno no está contenido en el otro, son disjuntos. ¿Se entiende? Pero no es solo porque sean disjuntos, porque si yo, por ejemplo, a este conjunto yo puedo considerar un A igual los irracionales, unión, qué sé yo, el 2, el conjunto formado por el 2, y ahí ya no serían disjuntos, tendrían un elemento en común que es el 2. Pero aún así no se pueden relacionar por la inclusión de conjuntos. Y este es el problema del orden parcial. Y es que no siempre te va a garantizar que puedas relacionar dos elementos. Pero si se dan cuenta, esto no ocurre en los reales. En los reales siempre ocurre que un número va a ser menor o igual que otro o va a ser mayor o igual que el otro. No importa cuál par de números agarren, siempre los van a poder relacionar. De alguna manera. Entonces, cuando puedo relacionar cualquier par de elementos, mediante la relación de orden parcial, se dice que la relación es de orden total. O en otras palabras, de manera formal, recordemos que tenemos que expresar esto de manera formal, básicamente significa que para todo X e Y en el conjunto donde definí la relación, que lo vamos a llamar A, se cumple que X se relaciona con Y o Y se relaciona con X. Siempre. ¿Hasta ahí vamos bien? Tomaré ese silencio como un sí. De vuelta. Entonces, básicamente lo que me interesa es que ustedes conozcan la diferencia entre orden parcial y orden total. En el orden parcial no necesariamente puedo relacionar dos elementos. O dicho de manera más didáctica, no puedo comparar siempre dos elementos. En el orden total sí puedo. Siempre voy a poder. Cualquier par de elementos va a cumplir que uno es mayor que el otro, mayor o igual que el otro, o que otro es mayor o igual que uno. Ejemplo de orden total es el orden de los reales.
el mayor o igual o el menor o igual en los reales. Y a veces puede ocurrir, a veces puede ocurrir que surja otro tipo de orden que se llama buen orden, pero no voy a ahondar mucho en ese tema. Ustedes pueden buscar en internet perfectamente qué es un buen orden. Se van a dar cuenta que es bastante sencillo. Básicamente significa que todo subconjunto de esta cosa de acá va a tener lo que se hizo un elemento mínimo. Pero no voy a ahondar mucho en eso. Es decir, lo voy a definir un poco a la ligera. Pero ustedes pueden encontrarlo de manera formal en otras partes. Vamos a definir lo que es el mínimo. Si yo tengo A con una relación de orden definida, una relación de orden total definida, y agarro un subconjunto de la A, se dice que X es mínimo de B si se cumplen dos cosas. A se va a relacionar con X para todo A perteneciente a B. Y además, X pertenece a B. Esto es un elemento mínimo. En esencia, es un elemento que, dicho de manera informal, es más chico que todos los elementos, más chico o igual que todos los elementos del conjunto, y además es un elemento del conjunto. Esa es la definición de mínimo. Y si se cumple que si todo subconjunto tiene mínimo, se dice que la relación es de buen orden. Y hay una propiedad de los conjuntos bien ordenados. Básicamente un conjunto bien ordenado es un conjunto donde se puede definir un buen orden, básicamente. Por ejemplo, un conjunto bien ordenado o un conjunto con un buen orden son los naturales. Si se dan cuenta, todo subconjunto de naturales va a tener mínimo. Eso es bastante trivial de mostrarlo. Si quieren, ustedes lo pueden hacer en sus casas, pero ustedes pueden ver fácilmente. La forma de demostrarlo es planteen un subconjunto que no tenga mínimo y lleguen a una contradicción. Y una cosa que ocurre con el buen orden es que existe una propiedad que se llama inducción transfinita. Que esto es lo que quiere decir la inducción transfinita. Ahora vamos a ver qué quiere decir. Tomemos una propiedad P. La gente de fundamentos de la matemática va a decir que en realidad no se dice propiedad, se dice predicado o proposición en primer orden, pero no, eso no, a priori no me interesa. Lo que me interesa es que ustedes entiendan que esto puede ser una propiedad. Y supongamos que esta propiedad P va a cumplir estas dos cosas. Si nosotros llamamos 0, estoy llamándolo 0, no quiere decir que sea 0, estoy llamándolo 0.
Si 0 es el mínimo de A, entonces se cumple que P cumple la propiedad. O sea, que 0 cumple la propiedad P. Y también supongamos que P cumple también esta otra. Si tengo un elemento perteneciente al A y ocurre que espérense, lo voy a escribir de otra manera. No voy a escribirlo con I, voy a escribirlo con P. No, con P no, mejor no. Con R. R pertenece a A. Y supongamos que para todo X. No, para todo X perteneciente a tal que X sea menor o igual que R, o R sea mayor o igual que X, depende, se cumple P de X, entonces se cumple P de R. Vamos a explicar esto porque esto puede sonar confuso a la primera. Si yo tengo un elemento y ocurre que la propiedad cumple con todos los elementos más chicos que este elemento de acá, entonces va a cumplir con ese mismo elemento. O sea, si yo, por ejemplo, represento el buen orden acá, y acá tengo el R, y supongamos que la zona roja es donde se cumple la propiedad P, y esto se va a cumplir para un X que va a ser menor al R, entonces también se va a cumplir en el R. No estoy diciendo que toda propiedad va a cumplir con esta cosa de acá, simplemente estoy diciendo qué es lo que está cumpliendo esta propiedad en particular. ¿Ok? Básicamente, P cumple con que 0 la cumple, y que si yo tengo un elemento y se cumple la propiedad para los elementos menores que este, entonces se va a cumplir para el elemento R. Entonces, si esta propiedad cumple estas dos cosas, entonces se cumple P de X para todo X en A. O en otras palabras, P es una propiedad que es cierta para todos los elementos. ¿Ok? ¿Esto quedó claro? La idea de la inducción transfinita, ¿quedó clara? Ahora la vamos a demostrar. No voy a entrar en detalles con la demostración, pero ahora la vamos a demostrar. ¿La idea de la inducción transfinita quedó clara? Tomaré ese silencio como un sí, de vuelta. Bien, ahora vamos a demostrarla. La demostración van a darse cuenta que es bastante sencilla. Agarremos un subconjunto de A. Tal que, o sea, sabemos que este subconjunto tiene que ser un subconjunto estricto porque para el elemento mínimo se va a cumplir la propiedad. ¿Ok? Pero agarremos un subconjunto tal que no se cumple P de X para todo X perteneciente a B. En otras palabras, B es el conjunto de elementos que no satisfacen esta propiedad.
Como A es un conjunto bien ordenado, entonces existe el mínimo de B. Ahora, como el mínimo de B va a tener elementos menores, este mínimo de B lo voy a llamar C. Nosotros sabemos que para todo I perteneciente a tal que I es menor o igual que C, se cumple P de I. ¿Por qué? Porque si hubiese otro elemento que no satisface la propiedad, entonces este de acá no sería un mínimo. El C no sería un mínimo. Pero entonces, la segunda propiedad nos dice que como todos los elementos menores que este se cumplen la propiedad, entonces se tiene que cumplir también que C cumpla la propiedad. Pero C era un elemento que no puede cumplir con la propiedad porque es el mínimo de los elementos que no cumplen con la propiedad. Entonces esto es what the fuck. Por lo tanto, B tiene que ser vacío. B no puede contener elementos, porque si tiene un elemento, entonces de vuelta puedo argumentar con eso. Otra cosa, se me olvidó argumentar que... Se me olvidó añadir que B, en un conjunto bien ordenado, no puede ser vacío. Pero esto es bastante lógico, es decir, no tiene sentido que el conjunto vacío tenga mínimo si no tiene elementos. Entonces, como este conjunto es vacío, entonces todos los elementos de A cumplen con la propiedad. Entonces, P de X para todo X perteneciente al conjunto A. Y con esto demostramos la propiedad de inducción transfinita. Si P es una propiedad que satisface estas dos condiciones, ya saben que se cumple para todo el conjunto. No importa si es finito, si es infinito, no importa, se cumple. Existen muchos tipos de inducción. Está la inducción, lo que se llama la inducción perfecta, que es cuando ustedes demuestran la propiedad en cada uno de los elementos. Está el concepto de inducción en general, que se utiliza bastante en programación y en lógica de cosas recursivas. También está la inducción matemática, que es la inducción de los naturales, que muchos de ustedes conocerán. Y nada. ¿Hasta acá quedó claro? Tomaré ese silencio como un sí de vuelta. No hay ninguna duda acá en el chat. Me parece excelente. Bien. Y ahora vamos a entrar con los últimos dos temas. Y ya con estos dos temas, la siguiente clase ya empezaríamos con grupos. Pero antes vamos a repasar algunas cuestiones relacionadas con la divisibilidad. Repaso y también va a ser introducción al tema para algunas personas. ¿Ok? Primero vamos a empezar con una propiedad. O proposición. Si yo tengo A y D pertenecientes a los números enteros y D es mayor que 0, entonces existen únicos Q y R pertenecientes a los enteros, tales que A va a ser igual a D por Q más R.
Ahora vamos a entender qué es lo que llega a significar esto. Esto es en esencia es lo que se conoce como el esquema o forma de la división entera. Y ojo, también se cumple que este R va a ser mayor o igual que 0 y también va a ser menor que el D. En esencia, esto quiere significar lo siguiente. Si yo agarro un número A y lo divido entre D, el resultado va a ser un cociente. Y también seguramente me vaya a restar algo, a menos que la división sea exacta. Si la división es exacta, gané. Pero puede ocurrir que la división no sea exacta y tenga que sumarle un determinado numerito, que en este caso va a ser el resto. La gracia es que el resto se mantenga menor que el divisor, porque si es más grande significa que puedo hacer entrar más veces el divisor en este numerito. ¿Se acuerdan cuando, por ejemplo, ustedes hacían divisiones? Por ejemplo, qué sé yo, 550 dividido, qué sé yo, 6. No, muy difícil. Voy a ponerlo dividido 3. Hagamos esta división. A ver si para repasar. ¿Qué es lo que teníamos que hacer para dividir? Tenemos que ver cuánto cabía en esta partecita, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces cabe 3 en el 5? Cabe una vez. Y me van a sobrar 2, entonces tengo que bajarle el 5. ¿Cuántas veces cabe el 3 en el 25? 8, ¿no? Cabe 8 veces, ¿no? Porque 3 por 8 es 24. Y si le sumo 3 me voy a pasar. Entonces cabe 8 veces. Como cabe 8 veces, me va a sobrar 3. No, me sobra 1. Nada que ver. Me sobra 1. Y acá abajo el 0. ¿Y cuántas veces cabe el 3 en el 10? Cabe 3 veces. Pero me va a sobrar 1. Y este es el resto. Entonces nosotros sabemos que 550 va a ser igual a 183 por 3 más 1. Y si quieren pueden verificarlo en una calculadora o pueden hacer la multiplicación y después sumarle 1 y ver qué tal les da. Este es en esencia el esquema de la división entera. Y es lo que nosotros queríamos expresar acá. Si se dan cuenta, este es el dividendo, este es el divisor, este es el cociente y este es el resto. Acá la idea es la misma. Acá tenemos el dividendo, acá el divisor, el cociente y acá el resto. Y si se dan cuenta, el resto siempre nos quedó menor, estrictamente menor, que el divisor. ¿Se entiende? Y bueno, con esto podemos definir la siguiente noción. ¿Qué es lo que pasaría si es que este resto fuese 0? Es decir, si yo tengo que A se puede expresar como simplemente D por Q. Siendo D y Q enteros y este D claramente mayor que 0. No sé si es que alguien quiere hablar, estoy escuchando un micrófono encendido. ¿Cómo? No sé si es que estoy escuchando a alguien con el micrófono encendido. Ah, es es Wally. Ahora sí se te escucha un poco. Sí, ahora sí se te escucha, Wally. Tienes el micrófono encendido.
Ta. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos este caso? Nosotros cuando tengamos este caso, vamos a decir uy, no, ¿a dónde me fui? Me fui acá, está. Si nosotros tenemos el caso en el que, por ejemplo, dos números enteros, A y B, se pueden relacionar de esta manera, con R entero también. Es decir, que uno de estos números puede expresarse como otro multiplicado por un entero. Podemos decir que podemos representarlo de esta manera y decimos que B divide A divide A, o A es divisible entre B, A es divisible entre B. También podemos decir que A es múltiplo de B. O que B es divisor de A. O sea, si nosotros tenemos dos números enteros que se relacionan de esta manera, decimos entonces que B divide a A, o que A es divisible entre B. Y si se dan cuenta, cuando nosotros efectuamos la división entera de A entre B, el resultado nos va a dar resto 0. De hecho, en realidad, no escogí la mejor letra para esto. En vez de la R voy a poner C. Así que esta es la idea detrás de la división. Y con esto podemos definir el conjunto de divisores de un número. Y resulta que con ese conjunto de divisores podemos hallarle un máximo. Y con eso podemos hallar lo que se llama el máximo común divisor. La idea en este preciso instante no es esa. Si es necesario, les voy a dejar un anexo, pero no pienso trabajar con eso. Ahora con lo que quiero que ustedes trabajen es con lo siguiente. ¿Ok? Tomemos un entero cualquiera. No, tomemos un natural cualquiera, distinto de 0. Y tomemos dos elementos enteros. Si ocurre que n divide a b menos a, nosotros diremos, por definición, que a es congruente con b módulo n. A veces se pone el tilde, pero yo no le pienso poner el tilde, porque si no es mucho trabajo. Y ahora les voy a explicar la idea tras esta relación, que de hecho es una relación de equivalencia. Ustedes lo pueden demostrar. Pueden demostrar que esto de acá es una relación de equivalencia. Por ejemplo, pensemos con n igual 12. Y ahora van a ver un ejemplo visual de lo que les quiero mostrar. Supongamos que yo tengo un reloj. 12, acá van las 3, acá van las 6 y acá van las 9.
Y acá tengo la manecilla horaria. Acá está el 1, acá está el 2, acá está el 4, acá está el 5, acá están las 7, las 8, acá están las 10 y acá están las 11. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, pasan 3 horas? La manecilla del reloj está apuntando acá y pasan 3 horas. ¿Dónde va a quedar apuntando la manecilla de las horas? Queda apuntando acá, ¿no? Queda apuntando al 3. Pasan 3 horas y la manecilla está apuntando a las 12. Y entonces está. Avanza al 3. Si pasan 10 horas, ¿a dónde va a estar apuntando? A ver si alguien me dice. Queda apuntando a las 10, ¿no? Porque está apuntando a las 12, pasan 10 horas, entonces queda apuntando a las 10. Pasa 1 hora. ¿A dónde queda apuntando? Ahora sí estoy esperando verdaderamente una respuesta. A ver si es que alguien me dice. A la 1. Si pasa 1 hora, apunta a las 1. Muy bien. Muy bien. Si pasa 1 hora, entonces queda apuntando a la 1. Y si pasan 13 horas. 13 horas. ¿A dónde queda apuntando? A la 1. Tal cual. ¿Por qué? Porque van a pasar 12 horas, es decir, que va a volver acá, pero queda una sobra queda 1 hora que sobra. Entonces va a tener que moverse para acá. Y si pasan 25 horas, ¿dónde va a apuntar? A la 1 también. Si se dan cuenta, si la cantidad de horas es igual a un múltiplo de 12 más 1, el resultado va a parar en el 1. Y lo mismo si es que la cantidad de horas es es un múltiplo de 12 y le suman 3. Esto va a parar en el 3. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque van a pasar 12 horas, pero después retornan acá. Van a pasar estas 12 horas, es decir, va a dar la vuelta entera varias veces, va a dar una vuelta entera, pero le van a quedar horas sobrantes que van a ser donde vaya a parar. Y si se dan cuenta, el numerito de acá les dice la hora a la que va a parar. Y esta es la idea tras la congruencia modular. Si ustedes se dan cuenta, en otras palabras, esto va a ser equivalente a decir que si yo hago b dividido n y a dividido n, van a tener el mismo resto. Tal cual, como dice L tiene menos sueño, significa que en las 12 horas da ciclos completos, pero va a tener horitas sobrantes. Y cuando sume todos los números del 1 hasta el 11 y después pase al 12, el resultado va a ser un múltiplo de 12. Es decir, que no va a volver a donde mismo.
Entonces, esta es la idea tras la congruencia modular. Por ejemplo, si nosotros tratamos con módulo 12, en realidad es la representación gráfica de un reloj. Si pasan 12 horas, quedo donde mismo. Si pasan 12 horas más 1, me muevo una hora después. Si pasan 12 horas más 2, me muevo 2 horas después. Y así sucesivamente. Entonces, mi pregunta es, visto que esto ya tenemos asumido que es una relación de equivalencia. Por ejemplo, si n es igual a 12. ¿Cuál va a ser el conjunto cociente definido sobre los enteros con la relación de congruencia módulo 12, que se representa de esta manera? ¿Qué elementos la van a conformar? Los números del 1 al 12, tal cual. En particular, las clases de equivalencia desde el 1 hasta el 12. Entonces tenemos la clase del 1 que se representa... Las clases las clases de congruencia se representan con el numerito y un techito. Tenemos la clase del 1, la clase del 2, la clase del 3 y así sucesivamente hasta la clase del 12. En realidad, formalmente lo que se busca es no escribir este 12, sino escribir el 0. Entonces, en realidad, expresado de manera más formal o de manera más convencional, es la clase del 0, la clase del 1, la clase del 2, hasta la clase del 11. ¿Por qué? Porque la clase del 12 va a ser exactamente la misma que la clase del 0. Porque dividir 12 entre 12 es lo mismo que dividir 0 entre 12. Me va a dar el mismo resto. ¿Se entiende? Y si se dan cuenta, acá se cumplen unas propiedades bastante interesantes. Por ejemplo, si yo sumo el 2... No, si yo sumo el 3 4 veces, el resultado va a ser un 0. Por ejemplo, si yo hago la clase del 3 más la clase del 3 más la clase del 3 más la clase del 3, el resultado va a ser igual a la clase del 12, que en este caso va a ser la clase del 0. De hecho, acá, en el conjunto cociente, que si nosotros definimos el conjunto cociente con la clase de congruencia módulo n, se suele representar como z sub n. Cuando esto de acá ocurre, cuando nosotros tenemos esta cosa definida, podemos definir una estructura algebraica, que es la siguiente: z sub n con la suma. Y la suma la vamos a definir de la siguiente manera: la clase del A más la clase del B va a ser igual a la clase del A más B. Entonces, si se dan cuenta, esto significa la clase del 3 más la clase del 3 más la clase del 3 más la clase del 3 va a ser igual a la clase del 3 más 3 más 3 más 3, que es la clase del 12, es decir, la clase del 0. Entonces acá se van completando ciclitos. Este es en el caso de módulo 12. De hecho, pequeñito spoiler, esto de acá es un grupo. Y es uno de los grupos más sencillos y más trabajados que se suelen utilizar. ¿Quedó claro lo que es la clase de congruencia? Lo que es la relación de congruencia y lo que es z sub n y todo eso. Bien, él le dice que sí.
¿Alguien más? Si alguien tiene dudas, puede pararme y decirme. Bien, chicos, pasó 1 hora y media. No sé si ustedes quieren dejar esto hasta acá y vemos combinatoria la próxima clase, o vemos ahora combinatoria para la próxima clase entrar de lleno con teoría de grupos. Ah, muchas gracias, Wally, por decirme. No sé qué les parece. ¿Qué les parece? Damos combinatoria ahora porque en realidad son cosas básicas. Les quiero enseñar más que nada cómo calcular permutaciones y arreglos. No les voy a enseñar más. Bien, él le dice que de una. Si alguien se opone al discurso de L, que hable ahora o calle para siempre. Bien. Como nadie se opone. A ver, Wally, ¿qué es lo que llega a escribir? No hay oposición. Perfecto. Entonces vamos a ver lo que es un poco de combinatoria. ¿Ok? Supongamos que yo tengo, por ejemplo, 4 posibles colores. Rosado. eh, Rojo. Color arcoíris. Y color celeste. Y ahora yo les quiero hacer la pregunta. ¿De cuántas formas puedo ordenar estos colorcitos? Cuatro a la 4, ¿por qué? Ojo que no pueden haber colores repetidos. Es decir, si tú tienes, por ejemplo, 4 prendas de ropa y cada una está en estos colores, ¿de cuántas formas podrías ordenar en una tablita las 4 prendas? Bueno, hay una manera bastante fácil. Si en la primera casilla, si en la primera casilla puedo poner, tengo 4 posibilidades, entonces acá voy a tener 4 posibles opciones para poner acá. 4 posibles opciones. Y después en la siguiente casilla, como no las puedo repetir, tengo solo 3 posibles opciones. Y en la otra solamente tengo 2 posibles opciones. Y en la otra solo me queda una. En otras palabras, la cantidad de opciones que tengo para poder poner acá es 4 factorial. El factorial se define de manera informal. Si yo defino n factorial, siendo n un entero positivo, un natural concretamente, se define como n por n-1 por n-2 y así sucesivamente hasta todos los números. Es decir, multiplico todos los números naturales que sean menores o iguales que esto. 4 por 3 por 2 por 1. Esta es la definición no tan formal del factorial. Y ahora les voy a presentar una manera mucho más genial de poder definirla. ¿Ok? N factorial se define según la siguiente recurrencia. 1 si n es igual a 0.
n multiplicado por n menos 1 factorial, si n es mayor que 0. Entonces nótense que esta definición está preciosa. Noten que esta definición está preciosa porque es exactamente lo mismo que se quiere expresar acá. ¿Por qué? Porque cuando sea el 2 factorial va a ser igual a 2 por 1 factorial. Entonces, 2 por 1 factorial va a ser 2 por 1 por 0 factorial. Pero por definición 0 factorial es 1. Entonces te va a quedar 2 por 1 por 1, o sea, 2. Esto es lo que se conoce como definición recursiva. Y es bastante útil para poder definir estas cosas que son esto con el anterior, con el anterior del anterior, con el anterior del anterior del anterior, así sucesivamente. De hecho, la sumatoria tiene una definición formal con recurrencia o con recursividad. Esta es la definición formal del factorial. Y ahora les quiero plantear otra situación. Ustedes tienen que poner las letras A, B, C, D, E, F, G, H en 4 casilleros. ¿De cuántas formas lo pueden hacer? No son 8 casilleros, son 4. Bueno, acá juego la misma idea. ¿Cuántas posibilidades tengo para poner en el primer casillero? Tengo 8. Luego, ¿cuántas posibilidades tengo para poner en el siguiente casillero, dado que escogí uno acá? Voy a tener 7. Y luego, ¿cuántas posibilidades tengo acá para escoger? 6. ¿Y cuántas posibilidades tengo acá para escoger? 5. Ojo que esto no es el factorial porque me falta poner 4 por 3 por 2 por 1. Entonces, por lo tanto, de hecho esto se puede expresar de una manera más sencilla como 8 factorial. Pero como me faltan el 4 por 3 por 2 por 1, tengo que quitarles el 4 por 3 por 2 por 1 acá. Entonces simplemente lo divido por 4 factorial. ¿Por qué? Porque acá me va a quedar 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y esto de acá me va a quedar 4 por 3 por 2 por 1. Entonces se van a cancelar acá y me va a quedar eso. En otras palabras, si tengo n elementos y quiero ordenarlos en m casillas, entonces la cantidad de posibilidades va a ser igual a la cantidad de elementos factorial dividido la cantidad de elementos menos la cantidad de casillas factorial. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Por qué esto de acá? ¿Por qué el dividido n menos m? Primero porque está claro que si tenemos menos casillas tenemos que quitarnos posibilidades. Tenemos que quitarnos el resto de términos del factorial de este de acá. ¿Pero por qué es n menos m? Porque yo tengo que parar el conteo cuando llegue a la mésima casilla. Cuando llegue a la última casilla y ahí voy a tener m casillas. Si se dan cuenta, acá tengo 4 posibles casillas. Y acá tengo 8 posibles objetos para poner en cada casilla.
Y esto es 8 menos 4 factorial. O sea, 4 factorial. No sé si es que eso quedó claro. Pasé a abrir el Spotify. ¿El n y el n factorial no es lo mismo? No, porque no es lo mismo 4 que 4 por 3 por 2 por 1. Por ejemplo. No es lo mismo 8 que 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Son claramente números distintos. Ah, ya, al decir factorial incluye eso, tal cual. Bien, chicos. Ahora sí terminamos con todos los preliminares que necesitamos para teoría de grupos. Pero ya sobrepasamos la hora y media. Ah, no, de hecho estamos justos. Con la grabación estamos justos. Así que nada. La próxima clase vamos a empezar con esto de acá de lleno. Es decir, la próxima clase viene esto. Y vamos a definir lo que es un grupo. Vamos a ver ejemplos de grupos. Y vamos a ver los conceptos iniciales que nosotros debemos tener trabajados. ¿Alguna pregunta de toda la clase? ¿De todo lo que he dado? Perfecto. Muchas gracias, Drastic, por el feedback. Nada, chicos, voy a cortar la grabación. Para la gente que está viendo, les digo, chao amigos.